He denominado esta exposición un mayor entendimiento del Evangelio de Jesucristo. Aunque reconocemos que el mensaje del Evangelio no conlleva una medicina para todo tipo de males, sí es verdad que conlleva la medicina para el peor de los males, para el mal que afecta esta vida y la eternidad. Por lo que el Evangelio es un mensaje muy glorioso que compromete la vida temporal del hombre en su aquí y ahora. Pero también el Evangelio compromete la vida eterna de los individuos. Por eso, aunque nosotros como cristianos reconocemos la importancia de otros temas que no son el Evangelio, de quizás desarrollar nuestras vocaciones conociendo la materia que manejamos, lo cual no solamente es lícito, sino que animo a hacer. Es decir, sola escritura no es simplemente leer la escritura. ¿Me hago entender? Sola escritura no compite con el conocimiento de otras ramas. La escritura es que todo lo vamos a pesar por las escrituras. Vamos a encaminar todo nuestro conocimiento por la escritura. Y nosotros como cristianos no tenemos ningún problema en eso, pero entendemos que si hay un tema que tenemos que aprender sí o sí siempre, porque con nada nos quedaremos si entendemos toda materia, todo misterio, y al final del día o al final del camino de la vida no hemos entendido el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy necesario para nosotros comprender. Conocer el Evangelio no excluye otros conocimientos, pero es que usted puede tener todos los conocimientos sin conocer el Evangelio. Y por eso los cristianos siempre le damos ese primer lugar en nuestras mentes al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero atiéndase aquí algo también muy importante, que no solo es nuestro deber entender el Evangelio de forma personal, y esto porque el Señor dejó en esta tierra un solo organismo vivo al cual el Señor eligió para llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Cuál? ¿Qué seminario? ¿Qué universidad? No, la iglesia del Señor Jesucristo. Fue el único estamento al que Dios designó para poder proclamar el Evangelio a todo el mundo, por lo que no solo usted como creyente debería interesarse por entender todas las aristas, todas las caras, todos los aspectos del Evangelio, sino una iglesia como nosotros, que tiene en su tarea compartir el Evangelio, entonces tiene por obligación entender más y más del Evangelio, toda su esencia, todas las facetas, todas las perspectivas, las implicaciones, ya que no tenemos la presencia física de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Evangelio viene a ser las palabras de nuestro Señor guiando nuestra vida como discípulos. Y por eso el Señor, que ya estaba previendo su salida, ya estábamos cerca a que Él fuera recibido en gloria, entonces entiende que como su presencia no los va a seguir acompañando, les deja el mensaje, que los va a seguir acompañando. El Evangelio es como si fuera Cristo hablando a los discípulos en todas las edades que la iglesia esté. Él se iba, entonces nos deja el mensaje, no solamente para nuestro provecho, sino, como les digo, la tarea de los discípulos llevar el Evangelio a toda la tierra, y por eso, si un pecador iba a conocer el camino de la salvación, lo conocería solo a través de este mensaje del Evangelio. La manera en que ellos acercarían a los pecadores a Cristo era acercándoles el Evangelio a los pecadores. En los días de su carne, ¿cómo acercábamos la gente a Cristo? Me imagino que como hicieron los amigos de este hombre, que lo tuvieron que llevar
físicamente, y poner a Cristo adelante, y poner a su amigo adelante de Cristo. Pero en ausencia de Cristo, ausencia física de Cristo, por supuesto, ¿cómo hacemos para acercar a las personas a Cristo? Acercándolas al Evangelio. Muy importante, hermanos, por lo que todo esto, se lo digo, para que entendamos nuestra necesidad de entender más y más el Evangelio. Quiero solo hacer un recuento del contexto. El Señor ha aparecido varias veces a algunos de sus discípulos, pero lo ha hecho de forma aislada y como una prueba, llamémosle negativa, la resurrección de Jesucristo, porque la única prueba que tenían los apóstoles de que Jesucristo ha resucitado era la tumba vacía. Por eso le llamamos una prueba negativa. Su prueba era lo que no encontraron en el sepulcro, no lo que encontraron, sino lo que no encontraron. Entonces, el Señor elige una hora para aparecerse a todos ellos, obviamente menos a Tomás y a Judas, que ya no estaba. El objetivo de esta aparición es muy claro: certificar la veracidad de su resurrección. Y la única manera en que iba a certificar que había resucitado era apareciéndose en medio de los discípulos. Probablemente se podría pensar, hasta los discípulos lo pensaron, que estas apariciones aisladas no eran creíbles. Que se le apareció a este, que este está diciendo, pero pues era difícil creerles. No dice que era bien, porque el Señor le reprende su incredulidad, pero así se pensaba. Quizás experiencias espirituales o visiones. Así que el Señor no quiere dejar ninguna duda de que ha resucitado, y justamente a los discípulos, a sus discípulos. Por eso dice el versículo 36, 24-36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas ocurridas en el camino de Emaús, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. La sorpresa fue enorme, como para atemorizar a los discípulos. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Enseguida el Señor les presenta las pruebas indefectibles de su resurrección. Los versículos 38 al 40 están las pruebas. Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Es la primera prueba. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Así que no solo se puso en medio de ellos, sino que como estaban todavía atónitos por lo que pasaba, y ellos quizás pensaban que hasta veían un espíritu, con todo lo extraño que pueda ser, el Señor corrige desde esa época que usted no puede ver un espíritu. Si lo ve, no es espíritu. ¿Ya? Quítese esa tradición que traemos arrastrado desde los indígenas. Yo vi algo, ahí está en la cortina, yo lo vi pasar, yo sentí una... Si lo vio, no es espíritu. Punto. La característica de un espíritu es que no se puede ver. Entonces corrija su pensamiento, no acomode la Biblia a su pensamiento. Porque usted puede decir, aunque esto me lo diga, yo sé lo que vi. No sabe lo que vio. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, que miente es usted. Así sea que usted se mienta con buena intención. Si lo ve, no es espíritu. Prueba, pues míreme y venga y toque, palpe. ¿Nota lo que el Señor hace para comprobar que no es un espíritu? Pues que usted lo puede ver y palpar, tocar. Yo no quiero ser rudo con los discípulos, hermano. Esto solo ha pasado una vez en la historia. Entonces no podemos creernos héroes mirándolos y diciendo qué poca fe tenían en ese momento. Era duro. Pero como el Señor sabe que todavía están turbados,
Y hasta hay algo, note que en esto hay una buena esperanza para la debilidad. ¿Sí nota que no toda incredulidad proviene de pecado? Hay una incredulidad que proviene de pecado. Pero dice que por gozo no creían. Por supuesto, esta incredulidad no es pecado, ¿no? Es decir, estaban tan maravillados que realmente no podían entender que Él estuviera allí. Esa es la gran diferencia entre cuando el Señor, yo abro este tema ya que lo toqué, la diferencia cuando el Señor le dice a Abraham va a tener un hijo, dice la Biblia que él se rió y el Señor no lo reprendió. Pero cuando esto lo escuchó Sara y se rió, el Señor lo reprendió, porque una no era incredulidad y la otra sí. Una risa vino del asombro, del impacto, y la otra vino de incredulidad. Y el Señor reprende la incredulidad. Estos hombres estaban totalmente maravillados. El no poder creer no era un asunto de negrura en su alma, sino, hermanos, de un impacto profundo en su humanidad. No podían asimilar, es lo que quiero decir, no creer salvíficamente, sino asimilar en su corazón. Esto lo digo, hermanos, porque a veces solemos pasar juicios fuertes sobre otras personas. Y en esto es el único que conoce el corazón es Dios. Generalmente, hermanos, la gente no cree, no por estar extasiados, sino que no quieren escuchar el Evangelio, no quieren que se les predique, no quieren venir a la iglesia, no porque estén extasiados de Cristo, precisamente es porque no creen en Él. Pero hay casos como el que le acabo de decir. Segunda prueba, el Señor dice, como todavía ellos de gozo no lo creían, 41 al 43, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Segunda prueba, que lo que veían no era un espíritu, pues que comió. Y esto se dice, hermanos, y estos los evangelistas lo narran para que usted se dé cuenta cuán importante era demostrar que Jesucristo realmente había resucitado. ¿Por qué? Pues hemos afirmado que sin resurrección no hay evangelio. Sin evangelio no hubiera habido cristianismo en absoluto. Por eso ofrece pruebas indubitables de su resurrección, los enseña, les instruye, llama su atención hacia ese evento histórico que ellos están presenciando, lo que sería el fundamento del cristianismo. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo para la salvación del pecador. El Evangelio es el medio bendito por medio del cual Dios mismo llama a los elegidos para la salvación en Cristo. El mensaje del Evangelio es distintivo del cristianismo y por eso el Señor fue específico cuando les enseñó qué era el Evangelio. Muy importante, ¿qué es el Evangelio? 8 características del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si lo sabe, gloria a Dios, dele otra vuelta más a la tuerca de su entendimiento. Si no lo sabe, aprenda. Primero, que el Evangelio está enraizado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Aprenda eso. Muy importante. Yo no sé por qué los gedeones regalan un Nuevo Testamento y no una Biblia. Les preguntaría, ¿es que Dios nos dejó la mitad de la historia? Usted no puede entender la mitad de la historia. Entonces a usted le ha pasado, hermano, que una película y dice, no entendí, pero nada, ¿por qué? ¿Ya la primera? No. Ah, bueno, no, si no sé la primera, punto, ¿no entiende? Dios no nos dejó un Nuevo Testamento, nos dejó una Biblia. Y el Evangelio está enraizado en las páginas del Antiguo Testamento. No tiene que buscar Deuteronomio ni Salmos. Desde Génesis está enraizado el Evangelio de Jesucristo. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Debes saber que estas tres divisiones principales, nosotros hoy tenemos una división más estilizada del Antiguo Testamento, que el Pentateuco, los libros históricos, sabiduría, profetas mayores, no. En el Antiguo Testamento, el judío normal, su división era más fácil. Tenía sus 39 libros, pero tenía la ley, o Moisés, los profetas y los salmos, o escritos y los salmos. Así que el Señor lo que está diciendo es que note que lo que le está pasando a él estaba registrado en el Antiguo Testamento. Estas son las palabras que os hablé, que era necesario que se cumpliera lo que está escrito allí en el Antiguo Testamento, lo que les indica a los discípulos que si bien el Evangelio es la consumación, deben entender cómo esto se desarrolló desde el Antiguo Testamento. Ellos deberían armonizar las escrituras del Antiguo Testamento, deberían cambiar su visión del Antiguo Testamento y empezar a leer con una visión cristológica el Antiguo Testamento. Muy importante. Si bien el Evangelio parte de la vida y obra del Señor Jesucristo, también es cierto que la semilla del Evangelio se encuentra plantada en el Antiguo. La semilla. No confunda la semilla con el árbol grande, desarrollado y frondoso. Pero lo que le estoy diciendo es que ese árbol tuvo una semilla. ¿Y dónde está plantada? En el Antiguo Testamento. Esto nos lleva a pensar que aunque la ley, por ejemplo, no es evangelio, la ley y el evangelio son dos cosas distintas, también es cierto que en la ley hay evangelio. Y que no podemos entender el evangelio aparte de ciertos aspectos de la ley. El punto es que el Señor puede señalar a la Escritura como las que dan testimonio de Él. Y aquí aclaro, hermanos, no es que todos los pasajes hablen de Jesucristo. No. Lo que sí es cierto es que todos los pasajes nos pueden llevar a Jesucristo. ¿Entiende la diferencia? Es mejor que la entienda. Porque si usted quiere encontrar a Jesucristo en cada pasaje, quizás no. Por ejemplo, tal persona engendró a tal persona. Este es un texto. Me han enseñado que toda la Biblia da testimonio de Jesucristo. Leo esto y no encuentro a Jesucristo por ningún lado. Y de hecho por ahí no lo busque. No estamos diciendo que todos los versículos o pasajes hablen de Jesucristo. Lo que le puedo decir es que todos los pasajes conducen a Jesucristo. Eso quiere decir que quizá esa genealogía lo que le esté mostrando no en nombres específicos sino en su totalidad. Por ejemplo, cómo el Señor preservó una familia de la cual vendría el Mesías. ¿Sí ve cómo nos llevó? Claro, eso no es tan superficial a veces, pero solo quiero decirle esto. Si conducen a Jesucristo, entonces conducen al Evangelio. Esto presupone un juicio para la nación judía. ¿Por qué? Porque tenían y tienen el Antiguo Testamento. Cuyo personaje, Jesucristo, y su obra estaban allí, si bien velados bajo símbolos y sombras, estaba allí, y el Señor le dice a sus discípulos, lo que me está pasando a mí, lo que están viendo, estaba profetizado. Nuestro primer punto, hermanos, es que el Evangelio está enraizado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, si usted me pide un consejo, yo le diría, empiece por el Nuevo. ¿Ya? Ya después que haya entendido como la casa terminada, ahora sí averigüe cómo llegó a construirse la casa. Y no al revés. ¿Me hago entender? No al revés. Segundo, el Evangelio requiere de la obra de Jesucristo para ser entendido. El Evangelio requiere de la obra de Jesucristo para ser entendido. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento, esto es Cristo, para que comprendiesen las Escrituras. Y es interesante que el mismo personaje principal y eje central del Evangelio
Es el que mejor nos puede dar entendimiento para entender qué es el Evangelio. Es decir, si usted quisiera preguntar qué habrá querido decir en el libro El Evangelio Bíblico y sus promesas el autor, ¿a quién le preguntaría? Pues al autor, ¿no? ¿Qué más sabio que usted pueda hacer? Pues ¿quién más que el autor puede decir qué quiso decir cuando dijo esto? Y aquí hay algo importante, hermanos. ¿Quién más que Jesucristo puede abrirle el entendimiento a alguien para que pueda comprender lo que es la Escritura y el Evangelio propiamente? Dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, salvación tan grande, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Mire, hermanos, ese texto es tan importante que dice que el primer evangelista, en el sentido técnico de la palabra, fue Jesucristo. Jesucristo fue el primero. Dice, salvación primeramente anunciada por Él. Él es el que inició anunciando el Evangelio. Él lo predicó primero. Él lo predicó constantemente. ¿Quién más que el personaje principal y quien predicó primero el Evangelio puede abrir nuestro corazón para que entendamos qué es el Evangelio? Esto también nos dice algo, hermanos, que ninguno de nosotros, por más piloso que sea, desde su propia capacidad puede entender como es debido el Evangelio. No tiene que ver con la comprensión de lectura, porque si usted aprendió a leer desde pequeño y le hicieron énfasis en qué entendió, usted puede entender las palabras, son palabras, no hay nada oculto, no se colocan las palabras al revés ni nada para entender el mensaje, no haga esa tarea. De las cábalas, lea la tercera letra de arriba hacia abajo, aquí está bueno, el Señor se quería revelar, no ocultar detrás de una magia. No es en ese nivel, no es que el pecador no entienda el Evangelio, lo entiende. Si entiende palabras, puede entender el Evangelio. Cristo, un personaje que nació, sí, él sabe qué es nacer, vivir, qué es morir, qué es justicia, él puede entender esto, pero el punto es, hermano, que este entendimiento que estamos hablando es de un entendimiento de las cosas espirituales que comunica el Evangelio. Obviamente las va a comunicar a través de las palabras, no sin palabras, pero a través de ellas. Y un pecador es ese el asunto que no puede entender. Le están veladas a su entendimiento. Lo que pasa es que él no puede entenderlas como un pecador, ¿ya? No las puede entender como alguien que necesita eso que está escuchando. No puede ver eso cómo se aplica a su propia vida. Le parece superficial, le parece raro, extraño. Es eso lo que pasa con el pecador perdido. Por eso nadie puede creer, puede entender el Evangelio a menos que el Señor abra su entendimiento. Cuando el Señor puso su mano iluminadora sobre sus discípulos, entonces ellos pudieron entender cómo la Escritura daba testimonio de Él. Pudieron ver cómo las buenas nuevas habían sido reveladas desde las profecías, sombras y tipos del Antiguo Testamento. Esto nos muestra cómo el Espíritu de Dios opera en los corazones de los que son suyos. Las propiedades intelectuales de los discípulos fueron vivificadas. El velo fue corrido, la mente pudo comprender y los afectos pudieron arder. Incluso los discípulos de Cristo necesitamos más y más de esta obra, pues aunque ya no somos tinieblas, muchas cosas debemos entender de forma espiritual que hoy no hemos entendido. Por eso David oró en el Salmo 119, 125. Tu siervo soy yo, mire que no es un no creyentes. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. 3. El Evangelio se fundamenta en los hechos históricos acerca de Jesucristo. No solo que el Evangelio está enraizado en las páginas del Antiguo Testamento,
No solo que para entender el Evangelio necesitamos a Cristo, sino que el Evangelio se fundamenta en los hechos históricos acerca de Jesucristo. El evangelista narra en el versículo 46 que el Evangelio de Jesucristo no corresponde a unas palabras proféticas, sino a unas palabras cumplidas. Entienda esto. Aquí Lucas nos hace entender que el Evangelio no es el mensaje de unas profecías, sino el mensaje de un cumplimiento. Qué interesante. Y les dijo, así está escrito, muy bien, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El Evangelio no habla de lo que Cristo iba a hacer. El Evangelio habla de lo que Cristo hizo exactamente. Está enraizado en los hechos históricos. El Señor los hace mirar hacia atrás y decirles, mire lo que pasó. Mire la historia que acaba de pasar. Mire los hechos que pasaron. Que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, ellos lo podían certificar. El Evangelio no es una moraleja. El Evangelio es un testimonio de hechos históricos, que suene redundante. Es un testimonio de hechos históricos concernientes a lo que Dios hizo en Jesucristo para la salvación. Debemos ser muy precavidos, no sea que lleguemos a pensar que el Evangelio puede sobrevivir, sean o no verdad los hechos históricos que le dieron origen. Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 1 al 4, toma como base para la predicación del Evangelio los hechos históricos. Miren qué se fundamenta él para declarar, para anunciar el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque, ahí está el fundamento de por qué él puede predicar el Evangelio y hacer esta exhortación. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, el Evangelio está enraizado en hechos históricos, en cosas que pasaron realmente en nuestra historia. Jesucristo, en el cumplimiento del tiempo, llevó a cabo en nuestra historia esta obra de inmenso valor, de dar su vida en expiación por pecadores, de someterse a los dictados de la justicia implacable de Dios, y luego resucitar para la justificación de los creyentes. No hay ninguna garantía de que el efecto del Evangelio es real, es decir, no hay ninguna garantía que el Evangelio salva si no parte de hechos reales en la historia. No podemos decir, no importa si esto ocurrió o no de verdad, lo importante es el efecto que esta historia produce. Porque si estamos diciendo que el Evangelio produce un efecto real en los individuos, los cambia realmente, los salva realmente, pero el evento histórico no ocurrió realmente, entonces ¿qué garantía tenemos de que esto sea real e histórico? Ninguno, hermano. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Eso está lleno Semana Santa, está lleno las universidades. Le van a decir, pues no es que realmente Jesús existió o no el que está en la Biblia. De hecho sí existió, algunos, los más generosos, ¿verdad? Era un hombre normal, común y corriente, que se casó, que tuvo hijos. Sí estaba más adelantadito en su época porque parece que era sabio y dijo cosas bonitas como amaos los unos a los otros y cosas así. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice esto? Bueno, eso fue ya toda la maquinaria de una iglesia que quería ocultar la verdad y cosas así, bla, bla, bla.
y entonces fue producto de la imaginación de 12 hombres delirantes que querían tener el poder político y religioso de su época. Entonces toman a un tal Jesús que sí existió, que era ahí medio pilo, pero realmente lo convirtieron en eso que usted ve en la Biblia. Pero no importa. Lo importante es que lea la Biblia porque eso le ayuda. No, hermanos. Es como si me fueran a vacunar a mí de algo. ¿Verdad? ¿Y dónde surgió esto? Merlín inventó esta cosa y tradicionalmente la pasó así, y usted se puede decir, Merlín, pero mi madre Merlín no ha existido. O sea, ¿qué evidencia tengo que eso sí me haga bien? Si el que se lo inventó fue Merlín. Digo, pero, no sé, con mi brazo no. ¿Me hago entender? No tengo garantía. Si ese personaje no existió y si ese brebaje que usted me va a aplicar se lo inventó Merlín, no puede ser que eso entonces me haga un bien. Ahora, si Jesucristo no existió, si la resurrección no existió, si estas cosas no fueron real, ¿por qué sí pensar que el efecto sí va a ser real sobre la vida de los individuos? Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro dice, lo que les digo no son fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué dice Pedro? Yo fábulas no les vengo a traer, yo lo vi, dice Pedro, y Juan en primera de Juan 1 y 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos. Y el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Así que hubo una serie de hombres que podían decir, no es fábula, ¿por qué? Lo vimos, lo escuchamos y mire, lo palpamos. Son hechos históricos, hermano, y que Dios nos dé tanta vida como sea necesario para defender que esto que dice en la Escritura pasó realmente. Nosotros no tenemos duda, el mundo duda. 4. El Evangelio es transmitido por la predicación bajo la autoridad de Jesucristo. El Evangelio es transmitido por la predicación bajo la autoridad de Jesucristo. En la naturaleza de Dios está comunicarse. Dios es un ser muy comunicador, muy comunicativo. Él se ha querido revelar. Y en su gran sabiduría, de todas las formas que Dios nos ha dado para comunicarnos, usted sabe que hoy se han reconocido, eso ha sido histórico, el hombre también se ha comunicado por medio de garabatos y dibujos. ¿Sí? Eso es histórico. Hoy hay gente especializada en descifrar qué querían decir ellos lo sabían. Hay muchas maneras de comunicarse, verbal, no verbal, pictogramas, etc. Y en su sabiduría, Dios quiso que su evangelio está enraizada en un método escrito, sea comunicado de forma verbal, a través de la predicación. Note todo lo que dije. Dios ha querido que su medio escrito sea comunicado verbalmente. Versículo 47, primera parte, y que se predicase en su nombre. Recuerdo que esto está amarrado de, y era necesario que, entre otras cosas, que se predicase en su nombre. El Señor eligió en su infinita sabiduría el medio, llamémosle regular, principal, por el que otros se enterarán del Evangelio, y es, por supuesto, por la vía oral. La predicación bajo la autoridad y el poder de Jesucristo. Por eso se dice no solo que se predicase, sino en su nombre, con su autoridad, bajo su poder.
Los discípulos en primera instancia, y luego todos los discípulos en la historia, como somos nosotros, debemos predicar, y se le entendía la palabra, entonces anunciar el Evangelio en sus muchas perspectivas. Es nuestro deber mostrar a la gente al Señor Jesús y las glorias y gracias de su reino. Yo recuerdo que cuando era adolescente, fuimos como a una especie de maneras de cómo predicar el Evangelio, y había un hombre muy talentoso, ¿sabes? Muy talentoso, que empezaba a dibujar cosas que usted no le veía sentido al comienzo. Por aquí hacía una cosa, por aquí otra, y mientras tanto iba hablando de otra cosa, y de pronto al final hace unos par de trazos que da una cruz pintada y un Jesucristo y no sé qué, y eso, ¿tiene talento para dibujo? Es una manera de predicar. Y uno decía, sí, yo creo que tengo que hacerlo. Y otro, por ejemplo, tenía un cubito, parecía un Rubik, pero entonces lo empiezan a desenvolver, hay dibujitos, bla, bla, bla. Usted se da cuenta, lo han pasado por 8 caras predicándole el Evangelio, y uno dice, qué bueno, qué gastadera de plata, me parece, hermanos, porque que se predicase en su nombre. Bonito el dibujo, ¿no? Pero el Señor nos dio esto ilustrado. Nos lo dio en palabras y nos dio boca para hablar. El dibujito me imagino que tiene su espacio, ¿verdad? Su lugar. Pero no es la manera como Dios nos enseñó a transmitir el Evangelio. La gran verdad sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo debe ser anunciada a los hijos de los hombres. Si la palabra predicación le intimida, entonces piense en anunciar. Anunciar. ¿Qué debemos anunciar? Sin omitir parte del mensaje, todo lo que el Señor dijo, que Él se encarnó, vivió, sufrió, murió, resucitó y ascendió al cielo, y todo el significado que eso tiene alrededor. No podemos usar un método, según nosotros, más conveniente que el verbal, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué locura, no cree? Sí, ¿por qué? Porque somos más creativos que eso, tenemos más sabiduría que eso, pero ese medio tan precario de hablarle a otro, etcétera. Hermanos, eso es lo que hay que hacer. El comentarista Matthew Poole dice, agradó a Dios instituir la gran ordenanza de predicar el Evangelio, que los demás tienen por locura, como el medio sagrado por el cual llevaría a todos los que creen a la revelación del mismo y reciben a Cristo anunciando en él a la vida eterna y salvación. Hermano, cuando usted envía a un misionero, ¿qué está enviando? Muy bien, alguien que habla, punto. Cuando usted dice, voy a evangelizar, ¿en qué está pensando? Espero que en hablar, en comunicarse, no en dejar una notita. Eso tiene su lugar, pero no es el medio que Dios estableció. En Tito 1, 2, 3, mire cómo armoniza el Evangelio enraizado en la Escritura y cómo debe ser predicado este Evangelio enraizado en la Escritura. Tito 1, 2, 3, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato del Señor Jesucristo. Quinto, el Evangelio demanda la conversión de quienes se les predica. Muy importante esto, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Y esto va siendo interesante el Evangelio, ¿sabe? Esto va apretando. ¿Por qué? Porque yo le dije, ¿qué exactamente es lo que nos toca hablar?
Pues que el Señor se encarnó, vivió, sufrió, murió, resucitó, ascendió al cielo, y todas estas cosas es el contenido de la predicación, por supuesto. Y pues, puede ser que usted predique todo eso, una parte de eso, pero usted le debe dar significado a eso. Eso es el Evangelio. Y sin embargo, aquí hay algo. El Evangelio no es en sí un mensaje meramente informativo. Si fuera informativo, simplemente le presentamos los hechos a las personas y nos retiramos, ¿no cree? Estos son los hechos. Es decir, yo lo que le quería era informarle. Ya le informé. ¿Qué le informó? Que Jesucristo hizo, ¿qué será? Tome esto. Ya le di la información. Hermanos, pero el Evangelio no es un mensaje meramente informativo. Por supuesto que tiene información que nos toca dar, pero el Evangelio demanda una decisión de parte de quien lo escucha. Eso me imagino que es lo incómodo del Evangelio, ¿no? Que no se queda en que usted diga Jesucristo y esto, que Él nació, que mide, que resucitó, etcétera, y hasta ahí. Hasta ahí no ha habido todavía un mensaje completo, sino que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. La predicación del Evangelio siempre demandará arrepentimiento con Dios. Es un mensaje confrontador, pero además señala la solución, no es solo confrontador. Lo confrontador, ¿qué es? Arrepentimiento, y la solución, el perdón de los pecados. Ambas cosas. Se confronta a la gente con su pecado, pero se le muestra la finalidad de confrontarlo. ¿Para qué usted confronta el pecado? Para que se arrepienta y haya perdón de los pecados. No importa cuán repetitivo parezca. Y es muy lindo. Hay gente que se burla del cristianismo. Eso no es lindo, pero lo que le quiero decir es que es muy lindo que la gente asocie varias cosas. Hay gente que todavía, eso pasaba antes muy frecuente. Hoy no lo he visto tanto. O sea, de unas décadas acá no lo he visto tanto. Pero antes se molestaba un creyente hablándole de, ¿ya se arrepintió? ¿Sí? Imitando una iglesia cristiana, ¿no? Y se arrepintió, ay, mire, convertido, y cosas así. Ese lenguaje lo conocía el mundano, y molestaba con eso, y se burlaba de nosotros usando esas palabras. ¿Por qué? Porque antes, hermano, cada vez que se predicaba el Evangelio era arrepentimiento, fe, conversión, perdón de pecados, cosas así. Por eso la gente creó un blindaje que decía no tengo de qué arrepentirme y cosas así. ¿Me hago entender? Porque antes se predicaba eso. ¿Usted ha escuchado hoy gente que se burle de eso? No, ¿sabe por qué? Porque eso no es lo que se está predicando. Es ven a Cristo y serás mejor. Ven a Cristo y tus sueños serán cumplidos. Ven a Jesucristo y esto. Creo que lo peor que hoy se está predicando es que somos tan buena gente y no nos hemos dado cuenta. Hay iglesias así, muchas iglesias. Por aquí nos colocaron una, ¿no? En tu presencia. Primero que será en la presencia de ese hombre, porque en la presencia de Dios no. La primera palabra, escuche, la primera palabra con la que el Señor, usted puede verla, rastree los 4 evangelios. La primera palabra que dijo al iniciar su ministerio fue arrepentíos. Qué tan central es eso, ¿verdad? Pero la gente dice, oh no, es que tenemos un campeón dentro. ¿Qué es el pecado? Es que tú no te hayas dado cuenta. El campeón que llevas dentro. Entonces uno mire cómo, sí, ¿verdad? Soy tan valioso, sí, yo soy pecador, ¿no? No darme cuenta del tesoro que llevo en mi corazón. Gente así, domingo a domingo, va al infierno con ese mensaje putrefacto que no nació en la Escritura, ni está enraizado en el Antiguo Testamento, ni en el Evangelio. Pobre gente, le tengo compasión, porque ellos salen riéndose de su iglesia, mientras nosotros salimos golpeados.
El Evangelio, vea, hermano, no solamente era una información, sino que le dice arrepiéntase. Eso confronta, eso intranquiliza el pecado. Y entiéndase algo aquí, el arrepentimiento o llamar al arrepentimiento no lo entienda como un pecador llamando sin autoridad moral a otro pecador a arrepentirse. Y que eso no le cierre la boca. Porque si usted lo mira así superficialmente, usted es pecador llamando a otro pecador a que se arrepienta. El otro se nos puede voltear y decir, ¿y es que usted ya dejó de pecar? No. Entonces, ¿con qué autoridad, hermanos, no dice que se predicase en su nombre? Llamar al arrepentimiento es que Jesucristo llame a través del Evangelio a una criatura caída y rebelde a que se convierta a Él. Eso es arrepentimiento, es Dios, es Jesucristo hablando. Nosotros solo somos sus cuerdas vocales, por así decirlo. Como todo hombre es pecador, entonces el Evangelio llama a todos los hombres a que se arrepientan. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué? Porque donde hay un ser humano está el pecado. Y mire la gloria que se predicase en su nombre, no solo el arrepentimiento. No nos quedemos confrontando el pecado. Porque todavía esa no es una buena noticia. La buena noticia no es que usted es pecador. Esa es la mala. ¿Cuál es la buena noticia? Que en su nombre habrá perdón de pecados. Claro, usted no puede dar la buena noticia si no la antecede de la mala. Es de obvio, arrepentimiento, dice la Escritura. Pero hermano, no se quede confrontando el pecado, sino hay perdón, hay remisión de los pecados. Usted debe asegurarse de que quien le escucha entienda que si se arrepiente y cree, no irá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El perdón viene por el arrepentimiento, de manera que cuando uno predica el Evangelio, lo uno lo lleva a lo otro. Sexto, el Evangelio tiene como objetivo todo el mundo. Pues ya dije algo de esto, pero el Señor lo quiso refrendar en el versículo 47. Completo el texto dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Los discípulos tenían la necesidad de no quedarse todos en Jerusalén. Miren, hermanos, es un deseo que todos los cristianos alguna vez hemos contemplado, y eso hasta ha sido histórico. Pues si aquí en Jerusalén somos cristianos y somos más cristianos en Jerusalén, ay, qué bonito sería ser una ciudad donde todos fuéramos cristianos, ¿cierto? Y donde todo aquí en Jerusalén fuera amor y paz y todos los cristianos aquí viviendo juntos. El Señor nos dio un día entre 7 para eso, pero nos dio 6 días para irnos de Jerusalén. Miren, hermanos, los discípulos no quisieron hacer caso. Y el grupo empezó a crecer en Jerusalén. Primer sermón, 3,000. El otro, 5,000. ¿Ya? Pero estaban muy felices allá. Tanto así que cuando el Señor se aparece a Pedro con una visión, Pedro dice, no puede ser. Oh. Entonces, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Levantó una gran persecución. Los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Hermanos, ¿esto se cumple o se cumple? Con nuestra participación voluntaria o soberana, pero su evangelio será predicado en todo el mundo. Sí, hermanos, primero había que darle un testimonio a los judíos. De hecho, la Biblia dice que es por su rechazo que los gentiles entramos. Hay una pedagogía, pero
luego el Señor muestra que no quería que los discípulos permanecieran como haciendo una ciudad para Dios, sino que fueran, y no solamente ellos disfrutaran de las bendiciones de la redención en un lugar sagrado, sino que se dispersaran en terreno enemigo. Qué duro es, me parece. ¿En qué lugar estaríamos más seguros? Juntitos, ¿verdad? El Señor dice, no, vayan. ¿Y a dónde nos envía? Justo nos envía a predicar en terreno enemigo. De eso se trata, hermano. De eso se trata. Se trata de que usted, que pudiera estar más seguro en otro lugar, abandone la seguridad y vaya. Pise terreno enemigo. Ningún ser humano está exento de las obligaciones del Evangelio. Por eso todo el mundo debe saber que se debe arrepentir y creer. Donde quiera que haya un pecador, el Evangelio debería llegar. No debemos esperar que los incrédulos vengan al Señor. Debemos ir a traerlos por medio del mensaje del Evangelio. Séptimo, el Evangelio corre a través de testigos, de los testigos de la obra de Cristo. El Evangelio corre a través de los testigos de la obra de Cristo. Y aquí hay que diferenciar que hay una forma única en que los discípulos fueron testigos de la obra de Cristo. En que, dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿En qué sentido único ellos fueron testigos? A diferencia de nosotros, sí, hermanos. Lo vieron, palparon, hablaron, lo tocaron, etc. Y sin embargo, entendiendo que la calidad de testigos de ellos fue distinta, no así el hecho de ser testigos para todos los discípulos. Yo pregunto, hermanos, ¿quién más autorizado para proclamar la salvación que hay en Jesucristo que aquellos que hemos sido objetos de la salvación en Jesucristo? ¿Quién más autorizado? Hermano, vea, le coloco este ejemplo. Ojalá nunca ocurriera, pero si un médico que no tuvo cáncer le dice usted haga esto para el cáncer, usted le obedece de todas formas, es un médico. Pero si un hombre dice yo tuve cáncer e hice esto y haga esto, entonces usted diría, no, pues ¿quién más autorizado? No solo por la vía del conocimiento, sino por la vía de su propia experiencia. Bueno, cuán ridículo puede ser que una persona que no está en Cristo, que no esté beneficiado de la cruz, le diga a otro, venga a Cristo y benefíciese de la cruz. Pero ¿quién más autorizado para decirle a un pecador que viniendo a Cristo será salvo por gracia, sino los que hemos sido salvos por gracia? Está escrito, recibiste de gracia, pues da de gracia. Primero recibimos y luego damos exactamente esto que hemos recibido. ¿Qué otro individuo, además, con más sentido del deber que quien ha sido perdonado en 10,000 talentos, puede proclamar el mensaje del perdón de pecados a los demás? Nosotros, hermanos, que hemos recibido de Dios arrepentimiento y fe, somos los más adecuados y directamente más responsables de diseminar este mensaje. Si bien no lo hemos visto, ni oído, ni palpado, sí hemos sido objetos de la gracia del Señor. Hermanos, somos los ex-ciegos, hablándole a los ciegos. Somos los ex-muertos, hablándole a los muertos. Somos los ex-condenados, mostrándoles a otros la fuente de la sanidad y liberación. Nosotros mismos podemos decir lo que dijeron Pedro y Juan, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y octavo, el Evangelio necesita del poder del Espíritu Santo para su eficacia. El Evangelio necesita del poder del Espíritu Santo para su eficacia. El mensaje del Evangelio, las Escrituras cumplidas, la participación de los discípulos, todo esto es verdad. Los 7 puntos anteriores, todo eso es verdad, todo eso es verdad. Y aún así, el Señor en el versículo 49 les dice, he aquí, yo enviaré
la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Note esto, muy importante. ¿Tienen el mensaje? Sí. ¿Lo han entendido? Sí. ¿En dónde está enraizado? Sí. Todo muy bien. Muy bien. ¿Claro? Sí. Pero quédense aquí. No abran la boca hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. ¿Qué le hace entender este hecho histórico? Hermanos, que no basta con conocer el mensaje o con tener cierta capacidad de poderlo comunicar. Todavía el Señor nos enseñó que sin el Espíritu de Dios, sin su poder, este mensaje no tendrá eficacia. Piense la tarea que fueron llamados estos hombres. Es muy probable que ahorita, sumando este piso y el de abajo, seamos 120 personas. ¿Sabe que la iglesia empezó así? Casi que el aposento alto dice que después de esto, esta gente se reunió a orar. Y eran como 120. Así, mal contados 120. Eran 120 entre hombres y mujeres, pescadores, campesinos. Acaban de matar hace 40 días atrás al Señor. Resucitó, por supuesto. Pero eso demostró que una cuadrilla de hombres podría sofocar fácilmente a 120 personas que no estaban armadas, ¿no? El Señor les dice, vayan a todo el mundo, vayan a terreno enemigo, vayan y prediquen el Evangelio. Háganlo. Con toda la oposición de un imperio que caería siglos después por la espada. No eran cualquiera, hermano. Con oposición de los judíos, con sufrimientos, con reveses. Por eso el Señor dice, no basta con lo que tienen. Esta tarea es muy grande como para que la hagan a monto propio. Deben estar acompañados sí o sí del Espíritu Santo. Tanta tierra por abarcar. ¿Quién estaría al nivel de obediencia, valentía y perseverancia para compartir el Evangelio? Ningún discípulo, ni ayer ni hoy, está capacitado en sí mismo. Por eso el Señor les ordena esperar a que venga el Espíritu. Por supuesto, tengo que hacer la misma diferencia. Para ellos, en el momento histórico, les recuerdo que no había descendido el Espíritu Santo a la iglesia. Y para ellos tuvieron que esperar Pentecostés, por supuesto. Ellos solo esperaron 10 días la promesa, porque si el Señor se apareció 40 días y Pentecostés era 50 días después de la Pascua, solo esperaron 10 días y el Espíritu Santo vino. Pero, hermanos, 10 días en que esperaron en oración, usted lo puede constatar, se reunieron a orar y perseveraban cada día en el templo orando, porque el Espíritu de Dios les fuera derramado en ellos y fue derramado. Ahora, hoy nosotros que ya tenemos el Espíritu haciendo habitación en la iglesia, no estamos pensando en pedir que Él venga por primera vez, no, de eso no se trata, pero sí reconocemos que si el Señor no acompaña nuestras labores personales y como iglesia, el Evangelio no será eficaz. No es problema del Evangelio, es problema del corazón. Y hay géneros, voy a referirme así, que solo salen con ayuno y oración. Esto es, que hay cosas que solo el Espíritu Santo va a derribar, no nosotros. Por eso el apóstol dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Y es aquí, hermanos, donde, por supuesto, gracias a Dios por los hermanos que más entienden el Evangelio. Pero ¿quién va a ser más eficaz? Que el Espíritu Santo le acompañe su testimonio. Y yo espero no estar avergonzado el día final, que a mí me ponga al lado una ancianita que oró más, que dependió más del Espíritu, que diga, ella ganó más gente para el cielo que usted.
¿Quién da la eficacia, hermanos? El Espíritu de Dios. Que nuestra predicación no sea solo con palabras, ni siquiera que nos apoyemos en dar persuasión de humana sabiduría. Hermanos, es con demostración del Espíritu Santo. ¿Cuánto debemos buscar su rostro? Para que el Espíritu Santo acompañe nuestro corazón. El Espíritu Santo no acompañará a quien constantemente lo esté contristando. El Señor puede acompañar aquí a la persona más iletrada que haya. Tiene un mensaje sencillo, pero un espíritu. El Espíritu Santo, poderoso, acompañando sus labores. Por eso, hermano, usted cuando se acuerde de sus pastores, pida esto, que su palabra no sea solamente de buen entendimiento, que ellos hágalo por favor, porque es necesario. Que ellos sepan hablar como deben hablar. Pero no acaba la oración sin decir que el Señor acompañe con su poder, con el poder del Espíritu, la predicación, porque la verdad es lo único que será eficaz en los corazones de los hombres. No es sin las palabras. Lo que le estoy diciendo es que no son solo las palabras las que convencerán de pecado, justicia y juicio. Eso pone en perspectiva su vida con respecto al evangelismo. Cuando va a evangelizar, por supuesto, Dios no va a bendecir un mensaje distinto al que no sea el evangelio. Por buena intención, si usted se inventa el mensaje, eso no bendice a Dios. Pero si usted tiene el mensaje, aunque sea básico, busque del Señor. Usted necesita conocer testimonio de muchas personas, cómo han ganado a otros para Cristo, sin tanta elaboración de cosas raras que se hacen pasar por cursos de evangelismo. Cuánta luz ha habido en casas. El papá ha hablado y los hijos han enternecido el corazón. Les ha acompañado su predicación o su anuncio con el poder del Espíritu. Cuántas cosas el Señor ha usado, no por sabiduría de palabras, sino por su poder en el corazón de los hombres. No estoy diciendo que no nos esforcemos por presentar bien el Evangelio. Entre más afilado tenga el cuchillo, mejor. Pero no es el cuchillo, es quien lo usa, quien lo entierra. El Evangelio predicado es bendecido por el Espíritu y es Él el que produce certidumbre, como dice Primera Tesalonicenses 1:5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, o sea, sí llegó en palabras, pero no solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Quién crea la certidumbre? En el corazón. Solo el Espíritu Santo. Quiero dirigirme brevemente al pecador no arrepentido. Hoy se ha vuelto a explicar de manera sencilla qué es el Evangelio y para qué fue dado. Usted ha podido entender las glorias y beneficios del Evangelio y para qué el Señor dio el Evangelio. Usted no puede esperar mayor bendición que venir a Jesucristo arrepentido y creyendo y recibir el perdón de pecados y la reconciliación con Dios y la salvación eterna. El Evangelio es la mejor noticia que Dios mismo le puede dar a usted, pecador. Son buenas noticias, son para su beneficio, son para su mayor bien. No rechace el Evangelio, no endurezca su alma. Pida al Señor que le abra su entendimiento y no deje de pedir hasta que Jesucristo haya abierto su entendimiento y le haga comprender las Escrituras para su salvación.